Amigos, amigas, la realidad es que estamos cubriendo en tiempo real todo lo que son las repercusiones del acuerdo con el FMI votado en la Cámara de Diputados, sumado a la víspera de que este ya está en el Senado, está en comisiones y se ha votado por la llamada Cámara Alta. Para seguir profundizando en este aspecto, vamos a conectarnos con quien es diputada nacional por el Frente de Todos, representando a la provincia de Salta. También es dirigente del Partido del Trabajo y del Pueblo. Ella votó en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, incluso en su discurso denunció una intervención imperialista en la Argentina y pidió la investigación y el juicio para los responsables de, en sus palabras, la estafa de la deuda. Siempre nos atiende con mucha paciencia. Verónica Caliba, bienvenida. ¿Cómo te va? Acá Esteban Chacho en Cítrica. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lo mismo. Gracias por comunicarse. Un placer, a vos por el tiempo, por las palabras. Verónica, lo primero, tu discurso tuvo algo particular, ¿verdad? Si bien se replicó en otros compañeros, pero fue la denuncia de la intervención imperialista. Mencionaste una base militar en Malvinas. ¿Cuál es, si bien es algo que está muy en boga, pero cuál es el detrás de escena? ¿Cómo seleccionaste las palabras de ese discurso? ¿Cómo fue el génesis de lo que dijiste en la Cámara de Diputados el último viernes? No, bueno, yo no podía dejar de mencionar el contexto internacional en el que transitamos este debate sobre el acuerdo con el fondo y la situación de inestabilidad que vivimos tras la invasión de Rusia sobre Ucrania. Bueno, sabemos, ¿no?, que hay un tironeo con la OTAN, que la tiene Estados Unidos a la cabeza, respecto de cómo se van a mover ante este hecho que lo único que trae es dolor, muerte y la posibilidad que tienen los imperios, las grandes potencias de avasallar a pueblos que son más débiles, ¿no?, a países que están en desarrollo como el nuestro, como en el caso de Ucrania. Y decía que nosotros también somos un país que tiene parte de su territorio invadido por el imperialismo inglés y que lo menos que podemos hacer es marcar estas cuestiones y ver cómo con una perspectiva soberana nos paramos ante estos momentos tan críticos que transita el mundo. Verónica, algo que también, bueno, charlábamos recién con referentes también de Patria Grande y diferentes espacios dentro del Frente de Todos, en disidencia con el acuerdo. Vos componés una bancada, ¿verdad?, desde el PTP, desde el Partido del Trabajo y del Pueblo, con Juan Carlos Alderete, si mal no tengo entendido. ¿Cómo está siendo recibida la disidencia o su posición dentro de la coalición? ¿Cómo fueron los intercambios a 72 horas de la votación? No, con mucho debate, pero con mucho respeto también, ¿no? O sea, creo que todas las diputadas y diputados veníamos desde hace muchas semanas atrás discutiendo y esperando la letra chica del acuerdo. Después llegó, sabemos que la oposición no estuvo de acuerdo con las metas y el programa que el ministro Guzmán presentaba. De hecho, no salió. La oposición, con sus posturas extorsivas, siempre terminó sacando otra cosa, ¿no?, que simplemente es la autorización del presidente para poder seguir con las negociaciones, para poder abordar lo que nosotros entendemos que es la estafa que dejó el macrismo con esos 44.500 millones de dólares que le desembolsó el Fondo Monetario, pero teniendo en cuenta que le había aprobado 57.000 millones, un monto impagable, insostenible, un monto que no podía ser otorgado a la Argentina porque no, como país, no reunimos las condiciones para poder recibir un crédito de esa magnitud, un crédito que por única vez en la historia se le da a un país violando los propios estatutos y una cantidad de puntos que tiene el propio estatuto del Fondo Monetario Internacional. Entonces una cantidad de irregularidades que tornaron ese crédito a la Argentina ilegal, y después encima de todas esas irregularidades vienen los desembolsos siempre enmarcados en este tablero estratégico de los Estados Unidos, en aquel momento con Trump a la cabeza del gobierno de los Estados Unidos, dándole todos los guiños a Macri, que venía peleando su reelección. No pudo ser así, pero sí llegaron los desembolsos, y así como llegaban los dólares y entraban por un lado, se iban por el otro. Lo reconoció el propio presidente Mauricio Macri, diciendo que le había otorgado a los bancos amigos que se querían ir esa plata, esos dólares. Entonces hay que investigar. O sea, no puede ser que nuestro país siga teniendo siempre
esta cuestión tan mediocre, ¿no? De que se vulnere la institucionalidad, que se vulneren una cantidad de cuestiones que hacen a la República y que no pase nada. O sea, no puede ser que se estafe con 44.500 millones de dólares a la nación y que no digamos nada y que tenga que ver con el tablero que los grandes imperios se van marcando en esta expansión que tienen del mundo para apropiarse de los recursos de países como el nuestro, ¿no? Y se vulnera la soberanía, y nos arruinan la vida por generaciones enteras. Entonces, creo que eso es lo que también hay que discutir a 40 años de Malvinas, pensar que seguimos con nuestras islas invadidas, que como lo decía en el Atlántico, en ese lugar estratégico de cruce del Pacífico y el Atlántico, geopolíticamente para la guerra pasa a ser un lugar estratégico, entonces que estemos más atentos, más alertas. Nuestra obligación desde el Poder Legislativo, pero también el Ejecutivo y la Justicia, el Poder Judicial, tienen que estar a la cabeza de defender nuestros intereses, de defender a nuestra nación, de defender a nuestro pueblo, porque lo único que hacemos con este tipo de intromisiones y de ajustes que nos piden es arruinar la vida de nuestro pueblo, de los trabajadores, de la producción, de las mujeres, de las juventudes. O sea, es una situación muy crítica en la que estamos hoy paradas y parados, y bueno, desde ese lugar es que en el recinto uno trata en muy poco tiempo, ¿no?, de decir lo que considera. No, sí. No, además, Verónica, algo que pensaba. Estamos en comunicación con la diputada nacional por el Frente de Todos, representando a la provincia de Salta, Verónica Caliba. Es muy claro cómo lo explica, fue muy claro cómo lo explayaste en la sesión. Verónica, en ese sentido, ¿no? Obviamente que hay un montón de cuestiones de la interna a las cuales como diputada tenés acceso, algunas se pueden comentar más, otras menos, pero la pregunta que queda, te imaginarás, en nosotros los que votamos al Frente de Todos y queremos que la deuda se investigue y que paguen los que tengan que pagar, es lo referido a por qué no se termina de avanzar, si es un límite impuesto, si es falta de capacidad, si hay alguna interna que por ahí no observamos. ¿Vos qué podés contarnos respecto a los límites que se puso o se autoimpuso el gobierno a la hora de investigar? ¿Cuál es tu lectura al respecto? No, tenemos primero la bicameral en el Congreso, sí, ¿no?, que está constituida y que tiene que avanzar, que tiene las facultades suficientes y necesarias para poder avanzar. Ese es un andarivel. El otro es la denuncia que puso el secretario legal y técnico de nuestro país en la justicia, ¿no? Una denuncia penal a pedido del propio presidente Alberto Fernández. Entonces, ante esos dos hechos, ante el conocimiento público de que fue una estafa, de que es una deuda que ha sido fugada, un crédito que se ha tomado con todas las irregularidades, no, con toda la ilegalidad y después fugado, hay que avanzar, y lo que nos faltaba y nos falta a nosotros tal vez es esa decisión en unidad, por supuesto, de poder avanzar en ese camino y de exigir y de dar muestras claras de firmeza y de soberanía, de que no es que en la Argentina vale todo y que nosotros nos rifamos el futuro sin decir nada, calladito en la boca. O sea, eso creo que hay grandes sectores dentro del Frente de Todos que lo tienen muy en claro, sobre todo los compañeros y compañeras que integran la bicameral, que esperaron ansiosos durante todo este tiempo poder avanzar y esperábamos las señales políticas, ¿no?, de firmeza para avanzar en ese sentido. De la justicia siempre esperamos poco porque sabemos que es paradójicamente es lo más injusto que tiene Argentina, ese poder, y bueno, pero también nosotros tenemos la obligación entonces desde el pueblo de avanzar y de que se escuchen otras voces, porque son sectores muy amplios los que están pidiendo suspender el pago. No decimos que no hay que pagar las deudas. Efectivamente las deudas se pagan, las estafas no, y que se investigue, que se suspendan los pagos, que se investigue y que se tomen las medidas que necesarias, ¿no?, para que quienes son delincuentes impunemente se fugaron del país semejante cantidad de dólares, sepan que hay un punto y aparte en la historia de que no les vamos a permitir
seguir con estos negocios que entregan a la Argentina, a sus trabajadores y trabajadoras, al sector productivo, y siempre nos dejan con la soga al cuello, siempre somos quienes tenemos que esperar, los que tenemos que hacer los esfuerzos, mientras los capitales transnacionales y toda esa mafia que opera impunemente se llevan el esfuerzo del trabajo del pueblo argentino, ¿no? Entonces, somos muchas las legisladoras y los legisladores, pero sobre todo los compañeros de organizaciones sindicales, sociales y políticas que están en esta perspectiva, que estamos en esta perspectiva y que vamos a ir avanzando y vamos a seguir exigiendo justicia en este sentido y poder tomar, ¿no?, con mucha firmeza las medidas que sean necesarias para protegernos. Por ese lado, justamente, Verónica, justamente por ese lado, no, además del Partido del Trabajo y del Pueblo, que representan Juan Carlos Alderete y vos, está la Cámpora, está Patria Grande, diferentes representantes dentro de la coalición de los movimientos sindicales. Hablo de en la conformación en la Cámara de Diputados. No es una posición minoritaria la que están sosteniendo, al contrario, hasta te diría que tiene la tendencia a ser mayoritaria por los movimientos que enumeraba y que me faltan aún un par. En ese sentido... Somos muchas sí. Y muchos, y te diría que la gran mayoría que votó a favor, por supuesto que es muy crítica y que lo dijo, algunos compañeros lo dijeron, votamos tapándonos la nariz, votamos sabiendo que no queremos esto, pero bueno, fuimos muy respetuosos de lo que cada una y cada uno decidió. No, total. Digo ustedes en sentido de, primero, preguntarte una doble pregunta, por así decir, porque es cómo está la comunicación con los sectores con los cuales coinciden esa posición, como es la Cámpora, diferentes representantes de la rama sindical, Patria Grande, dentro de la Cámara de Diputados esto, y si efectivamente se autoperciben como una mayoría dentro del Frente de Todos. Sí, primero somos los que estamos en los territorios y que representamos a muy diversas organizaciones sindicales, sociales y políticas. No es algo aislado, nosotros estamos partiendo de una perspectiva soberana y de defensa de los intereses nacionales y de defensa de nuestro gobierno, porque sabemos que el presidente quedó obviamente con esta bomba de tiempo que dejó el macrismo y que había que resolver, por supuesto. Nosotros entendemos que hay que ir por un camino y en eso tuvimos opiniones distintas y seguramente las vamos a seguir teniendo y las vamos a debatir, pero también somos absolutamente conscientes de la fuerza que representamos y de que estamos en un lugar que es muy justo, que es muy correcto y que además el presidente y el resto de los compañeros y compañeras del Frente de Todos saben que lo hacemos desde nuestro corazón y desde nuestros pies adentro del Frente de Todos, siempre con un espíritu democrático de poder discutir las diferencias. No es la primera vez que tenemos miradas distintas, de hecho eso es lo lógico y lo normal en una coalición de gobierno, ¿no?, que está compuesta por 16 partidos políticos, por un sinfín de organizaciones políticas, sociales, ¿no?, de agrupaciones, de movimientos sociales, de sindicatos, de centrales enteras, ¿no?, de trabajadoras y trabajadores. Entonces eso es lo que somos, es la unidad en la diversidad, como muy bien lo dijimos, y también en el respeto y en el debate franco y sincero que tenemos que darnos de cara a todo lo que hay que enfrentar y de todo lo que se viene, pero fundamentalmente de cumplir con el contrato electoral que establecimos en el 2019 con nuestros electores y electoras. Eso es algo que no hay que dejar ¿no?, de decirlo. Nosotros vinimos para resolver las grandes urgencias populares, las emergencias, y seguimos teniendo muchas dificultades para poder lograrlo. Entonces, con la soga al cuello del Fondo Monetario Internacional, eso nos va a costar mucho más porque quedamos condicionados a metas de crecimiento, ¿no? Ellos nos van a decir si podemos emitir, si no podemos emitir, si vamos a aceptar el déficit o no, o sea, si las paritarias sí o no, si las tarifas sí o no. Entonces, eso es lo que no corresponde, porque nosotros tenemos autonomía, porque somos un país soberano, porque jamás se nos ocurriría a una nación como la nuestra, a un país como el nuestro, ir a entrometerse en la política interna de otros países, ¿no?, de otros gobiernos, y eso es lo que no podemos perder, no podemos tolerar y no podemos callar. Verónica, gracias por el tiempo, gracias por la charla, será hasta la próxima, muy buenas tardes.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Lo mismo para vos, Verónica. Verónica, que es Verónica Caliba, diputada nacional por el Frente de Todos, representando a la provincia de Salta, dirigente también del Partido del Trabajo y del Pueblo, votó en contra del último, sí, digo bien, en la última votación sobre el acuerdo, sobre el memorándum del acuerdo con el FMI que proponía el gobierno, el cual pasó por la Cámara de Diputados, logró media sanción, no sin que se marcaran las disidencias dentro del Frente de Todos con esta posición, principalmente propuesta por el presidente, por Martín Guzmán, aceitada por el pragmatismo de Sergio Massa, que un poco desplazó, lo decíamos la semana pasada, al rol de Guzmán. Bueno, Caliba, Verónica Caliba, la diputada, se centraba también en el rol macro, digamos, en el rol internacional, en el efecto internacional de este acuerdo. Y algo que remarcamos, ella mencionaba que el corazón, ¿verdad?, estaba dentro del Frente de Todos, pero también remarcaba que no puede ser que se estafe y no pase nada. Muchos títulos, no me gusta hablar así, pero sí, muchos titulares, muchos elementos para analizar después de esta charla con Federico Fagioli y con Verónica Caliba, dos diputados del Frente de Todos, diputada y diputado del Frente de Todos, de movimientos en disidencia con el posicionamiento del Poder Ejecutivo y en sintonía con la Cámara, con las ramas sindicales, con diferentes agentes del FDT que han votado en contra o se han abstenido de aprobar el acuerdo con el FMI.